Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. ¿Quién vive, iglesia? Aún me retumban en las palabras de la pastora Katie con el pastor Héctor Jr. sobre adorar a nuestro Dios en los momentos difíciles. En lo primero, ¿se acuerda esta gran palabra? Sí. Y pensaba que la adoración, escúcheme muy bien, pensaba que la adoración es un clamor con armonía. La alabanza y la adoración es un clamor acompañado con música, acompañado con instrumentos. Y cuando adoramos, clamamos al Señor y le estamos diciendo: aunque parezca que las cosas no fueran a suceder, esta mañana tú harás un milagro en mi vida. ¿Alguien dice amén a eso? Dios va a hacer un milagro. Y retumban esas palabras, y por eso comenzamos adorando a nuestro Dios. Este es el año del clamor, y esta es la serie Primero lo Primero. Y lo primero que dice la palabra que debemos hacer es adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro dolor, con toda nuestra escasez, con toda nuestra enfermedad, con todo lo que tengamos. Debemos ¿qué? Adorarlo a Él. Adorarlo. Porque cuando le adoramos, un milagro sucede en la vida de las personas. Cuando adoramos, provocamos la paz de Dios para que venga a nuestra vida. Y hoy hablaremos de 3 principios de clamor que nos ayudarán. Escúcheme muy bien, escríbalos, no se vaya sin anotar esto en su Biblia. 3 principios que el clamor nos ayudará profundamente de manera personal y colectiva. Hoy Dios tiene un mensaje personal para cada uno de nosotros. Diga: el mensaje es para mí. Y al que está a su lado, dígale: el mensaje es para ti. Pero mírelo fijamente: el mensaje es para ti. ¿Está conmigo, iglesia? No te distraigas, iglesia, abre tu corazón y déjanos que el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo obre de manera poderosa en nuestras vidas. ¿Alguien quiere que el Espíritu Santo obre esta mañana? Entonces no te distraigas y entremos en materia. 3 principios que necesitamos tener para clamar efectivamente. El primero de ellos: no abandones el clamor. ¿No abandones el qué? El clamor. Y pensaba hace unas semanas, estoy viviendo un momento difícil. Estaba teniendo algo en mi estómago que no sabía qué era. Llevaba 3 meses con diarrea que no me secaba, sino que me limpiaba. ¿Sí? ¿Alguien me puede entender? 3 meses con diarrea. Es una vaina increíble, ¿no? Yo ya extrañaba ver algo en el sanitario, algo poderoso, ¿no? Poderoso. Y entonces estaba pasando por una crisis en mi cuerpo, y entonces llamaba al médico, y entonces gloria a Dios por nuestro servicio de salud, y entonces llamaban y me decían: hay cita para entre 2 meses. Empecé a preocuparme: ¿cómo así 2 meses, Señor? Pero yo no aguanto más, estoy mal, Señor, me duele mucho. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? El Señor me dijo: pídeme una cita a mí, que yo no te voy a esperar 2 meses. Clama a mí y yo te responderé, y entonces yo te sanaré. Porque para Él no hay ninguna persona que no merezca ser escuchada. ¿Alguien puede dar un aplauso más fuerte a ese Dios que nos ayuda, que nos atiende? Y entonces entendí que no podía abandonar el clamor. No podía abandonarlo. Y es lo que Dios tiene hoy para ti, iglesia, en tu vida. Dios hoy quiere decirte: no abandones el clamor. No dejes abandonar lo que Dios ha hecho este principio de año. Porque como el ejercicio y la dieta, el clamor se convierte en algo que vamos dejando poco a poco con el tiempo. Y entonces decimos, cuando nos comemos la lechona, el tamal, el chorizo con arequipe, los frijoles con mermelada, cuando nos comemos todas esas cosas en diciembre y subimos mucho peso, ¿cierto? ¿Qué decimos el 1 de enero? Vamos a hacer ¿qué? Dieta. Y entonces uno se para frente al espejo. Pues yo siempre me paro y me digo: qué lindo estoy, ¿sí? Porque Dios me hizo lindo, amén. Amén. Gloria al Señor por los que tienen fe, ¿sí? Y entonces me miro al espejo y me miro y digo: uy, he subido unos kilitos de más. Me comprometo a hacer dieta. ¿Le ha pasado eso a alguien en esta iglesia? ¿Sí?
O que el médico le dice: no puedes tomar tinto, no puedes comer grasas, no puedes tomar azúcar. Y usted dice: ay, pero me comprometo a no tomar nada de eso. ¿A alguien le ha pasado? ¿A alguien sí? Así pasa con el clamor. Dios, el Espíritu Santo, dio a nuestros pastores principales una visión poderosa de ser el año de ¿qué? De clamor. Y entonces arrancamos con una serie llamada Primero lo Primero. Y entonces vamos avanzando en el año. Y en vez de clamar más, la iglesia empieza ¿a qué? A clamar menos. Porque como el ejercicio empezamos a decir: empezamos con toda, pero es que ese chicharrón se ve muy rico. Y ojalá si tiene pelo el chicharrón, pelo el chicharrón, sí, rico. Y abandonamos. Dios está diciendo: di conmigo, no abandones el clamor. La palabra en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, rápidamente, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Está Jesús hablando de la parábola de la viuda persistente. ¿De la viuda qué? Persistente. Entonces la palabra nos está diciendo que Jesús estaba utilizando una historia para hacerle entender a sus discípulos algo. ¿Cuántos discípulos de Dios hay esta mañana? Entonces Dios está queriendo decir algo con la parábola de la viuda persistente. Anota esto en algún lugar y llévalo a tu casa. Cierto día, leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca debían darse ¿por qué? Por vencidos. Es decir, que el autor del libro, que es Lucas, está dándonos una referencia clara del propósito de esta historia en el corazón de Jesús. El corazón de Jesús estaba interesado en que sus discípulos comprendieran dos cosas fundamentales para el clamor eficaz. Una, orar cuando, siempre. Y dos, no desmayar, no rendirse, no darse ¿qué? Por vencido. Y entonces dice una parábola, dice el Señor, dice: había un juez en cierta ciudad, y dijo que no tenía temor ni a Dios, ni se preocupaba por la gente. Dice el versículo 3 del capítulo 18: una viuda de esa ciudad era una ¿qué? Una viuda. Es decir, que con seguridad esta viuda tenía grandes problemas del sostenimiento. Tal vez estaba pasando por una necesidad grave porque su esposo había muerto y estaba en problemas. ¿Alguien esta mañana necesita que Dios atienda a una necesidad? Entonces esta viuda, dice, una viuda de esa ciudad acudía repetidas veces para decirle: Señor juez, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez, ¿qué pasó? No le hizo caso. Durante un tiempo el juez, ¿qué hacía? Escuchaba, pero no ¿qué? No actuaba, no hacía caso, no era propicio a su clamor. Dice la palabra insistentemente, quiere decir que a diferencia de la oración, el clamor se convierte en una oración persistente, en un clamor intenso. ¿Usted ha sido intenso con alguien? Mi esposa conmigo es intensa cuando tengo que recoger la ropa y cuando tengo que lavar la loza. Gloria a Dios por las mujeres que son intensas en ese campo, ¿no? Y empieza: ¿vas a lavar la loza? Sí, amor, espérame. A los 5 minutos: la loza está sucia. Sí, amor, ya voy. Entonces la voy a lavar yo. Sí, bueno. No, déjamela que yo la voy a lavar. Está bien. 5 minutos después me estoy poniendo los guantes. Y entonces, ¿qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer, iglesia? Lavar la loza. Porque ella está ahí. Gloria a Dios, porque mi esposa me ha enseñado que ser intenso obtiene unos resultados. Amén. Cuando clamamos intensamente, oramos siempre y no nos rendimos, obtendremos el resultado espiritual que Dios tiene para nuestra vida. Amén. ¿Alguien puede aplaudir a nuestro Dios en esta mañana? Escúcheme muy bien. Durante un tiempo el juez no quiso hacerle caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo ni a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer, esta viuda, me está volviendo loco. Dios mío,
me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Versículo 6. Entonces el Señor dijo, subraye esto en la palabra, después de haber usado y dicho la intención del Señor Jesús de esta parábola, y dice que Él quiere decirte en esta mañana a ti y a mí: no dejes de orar y nunca te rindas. Usa una historia de una viuda persistente con un juez injusto. Pero luego de contarla, le dice el Señor lo siguiente, lea conmigo en voz alta: aprendan una lección de este ¿qué? Juez injusto. ¿Qué está diciendo que Dios que quiere que hagamos hoy? Aprendamos una lección. Aprendamos una lección. ¿Qué lección es la que Jesús quiere que nosotros aprendamos? Dice: aprendan una lección del juez injusto. Si hasta este juez injusto dio un veredicto justo al final, Dios te hace una pregunta a ti esta mañana. ¿Puedes leer la pregunta conmigo? ¿Qué sigue diciendo? Si hasta Él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido? ¿Alguien puede creer que Dios hará justicia a su pueblo escogido? ¿Alguien puede creerlo? Dios está preguntando, diga conmigo, ¿cómo? Amén, así sea. Dios les preguntó a sus discípulos si este juez de la historia, siendo malo, escuchó y atendió el clamor siendo injusto. Levante su mano conmigo por un momento y diga: aún la injusticia tiene algo que enseñarme. El juez injusto escuchó el clamor. ¿Acaso Jesús les pregunta a sus discípulos? ¿Acaso Jesús no puede responder a tu necesidad? ¿Acaso Jesús no puede hacerlo? ¿Acaso no puede responder la necesidad de los que ¿qué? Claman, ¿cuándo? De día y de noche. Es decir, que Dios responderá a aquellos que ¿qué? Que claman. ¿Y que claman cuándo? De día y de noche. Es decir, que si usted me dice que solo ora en la noche, la palabra te está invitando a orar también de día. ¿Está conmigo, iglesia? Y hace otra pregunta, ¿seguirá aplazando su respuesta? El versículo 8 dice: les digo, Él pronto les hará justicia. ¿Alguien dice amén a eso? Está diciendo el Señor esta mañana que Él pronto nos hará ¿qué? Justicia. Gracias Dios, porque me estás diciendo que pronto mi enfermedad, mi escasez, mi angustia, mi dolor, tú los atenderás, porque tú no eres un Dios injusto, tú eres un Dios justo, bueno y que me ama y escucha mi clamor. ¿Alguien dice amén a eso? Dios está hablando hoy radicalmente a la vida de aquellos que quieren escuchar esto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, Él viene pronto, ¿encontrará a alguien que le crea a Él? Dios está preguntando: cuando clamas, ¿realmente crees? Porque si tu clamor no va acompañado con fe, se disipa en el aire. Pero si tu clamor está cargado con ayuno, oración y palabra, es una bomba nuclear contra el enemigo. Amén. Así que anote eso. Dios te está diciendo: no abandones el clamor, no abandones el clamar, no abandones si Dios no ha respondido, si Dios no se ha manifestado. No te rindas, no dejes de orar nunca, no dejes, porque Jesús sabía en los capítulos que vienen después, Jesús habla de la muerte, de la ausencia visible de Él, y les está diciendo a ellos: aunque ustedes no puedan verme, clamen y yo los escucharé. Clamen y el Espíritu Santo se manifestará. Y si están enfermos, clamen. Y si están casados, clamen. Y si están angustiados, clamen. Pero no se cansen de clamar, no se cansen de orar siempre, y no se rindan. Diga conmigo: no me voy a rendir, voy a clamar y Dios me responderá. Aleluya, Señor. Cuando leemos la palabra de Lucas, como le decía, el capítulo 18 nos deja muy claro, Lucas deja muy claro la intención del corazón de Jesús. Ora siempre y nunca te rindas. Y tú y yo, que somos verdaderos discípulos, tenemos la elección en nuestras manos todos los días.
Dios está hablando a nuestros corazones. No dejes de clamar, iglesia, y nunca te rindas, aun si estás en medio del pecado, de la angustia más grande. Si estás en pecado, clámale al Señor. Si estás en victoria, clámale al Señor. Si estás con fuerzas, clámale al Señor. Si estás desanimado, clámale al Señor, porque Él te va a escuchar en esta mañana. Amén, iglesia. Él lo hace, y no como el médico de la EPS. Dice que Él estará atento al clamor de su pueblo y responderá. ¿Sabe qué hace el Señor cuando adoramos? Su atención se concentra en donde le estemos adorando. Si le adoramos con un corazón constricto y humillado. El clamor, escúcheme muy bien, el clamor no es una manera. Yo quiero que sobresalte y escriba esto en algún lugar. El clamor no es una manera de lograr que Dios haga lo que queremos. El clamor no es una manera de lograr que Dios haga lo que queremos. El clamor es un proceso para reconocer su poder y su plan para nosotros. El clamor es un proceso. Por eso Dios dice: no, si no respondo en la primera, responderé en la segunda. Y si no respondo en la segunda, vive el proceso de clamor, pero ten en cuenta que al final yo voy a responder al proceso de tu clamor. Yo no clamo para que Dios me responda inmediatamente. Yo clamo para que Él haga su voluntad en mi vida. Amén, iglesia. Esto empieza a darte una connotación diferente al clamor. Yo no clamo para que Dios esté obligado a hacer lo que yo quiero. Yo clamo para que se haga su voluntad en mi vida y yo pueda aceptarla. Eso dice la palabra. A veces cuando transcurre el tiempo, iglesia, y no alcanzamos las promesas del Señor. Dios nos ha dado promesas a todos nosotros. ¿Hay alguien aquí que Dios no le haya dado una promesa? ¿Hay alguien aquí que Dios le haya dado una promesa? Levante su mano si Dios le ha dado una promesa de algo. Es decir, que Dios ha hablado a sus vidas. Y si Dios dio una promesa, Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios de la promesa, Él la va a cumplir. ¿Alguien dice amén a eso? A veces cuando transcurre el tiempo y no alcanzamos la promesa del llamado, del trabajo, de la provisión, de la sanidad, del Señor puede venir en nosotros la duda y el desánimo. Pero lo peor que podemos hacer es renunciar a alabar y a dejar de clamar al Señor. La perseverancia de esta viuda es una señal de madurez y de entendimiento y de convicción. Cuando un cristiano ora en medio de su angustia, es un cristiano maduro. Cuando un cristiano ora y no se rinde aún sin ver el milagro, es porque tiene una convicción de que no depende de él, depende del de allá arriba que tiene misericordia. Amén. Si empezamos a entender esto, iglesia, nuestro clamor entonces se basará en que es un proceso. Es un proceso que Dios quiere que vivamos en nuestras vidas. Esta viuda da una señal de madurez y entendimiento. No se rindió aunque el juez no conocía a Dios, aunque el juez no quería a la gente. No se rindió, confió en la promesa que Dios no la abandonaría. Confió en la promesa de aquel en el cual ella confiaba. Y yo me imagino y hago la Biblia no lo dice, pero mi imaginación me lleva a pensar que esta viuda clamaba de día y de noche: Señor, toca el corazón del juez. Señor, toca el corazón del juez. Señor, toca al abogado. Señor, toca a mi esposo. Señor, toca a mi hijo. Y si tú clamas y no te rindes, el Señor va a responder a tu necesidad. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. ¿Alguien cree esto? Pero la persona, escúcheme, solo las personas firmes, de firme propósito, son las que alcanzan las promesas de Dios. Son las personas de un propósito firme y una convicción y una madurez firme en medio de clamor, son las que alcanzan las promesas más grandes de Dios. Cuando se agotan las fuerzas, debemos renovarlas sobre nuestras rodillas. Cuando se agota nuestra fe, debemos renovarla con nuestras rodillas. Cuando se agotan nuestros recursos, debemos renovarlos con nuestras rodillas, porque nuestras rodillas son el cimiento de nuestro clamor. Amén, iglesia. Ayer estuvimos más de 35 líderes jóvenes aquí sentados, todos arrodillados delante de la presencia de Dios. Porque si nosotros queremos ver unos jóvenes cambiados, las rodillas de los líderes deben tocar el suelo mucho tiempo para que Él haga la obra en nuestros jóvenes. Amén, iglesia. Esa es la vieja escuela del dolor en nuestras rodillas, los rodillones. ¿Se acuerda? Hay un ministerio por ahí en muchas iglesias que llaman los rodillones.
que son esas personas intercesoras que claman al Señor. Y no quiero decir que la posición del cuerpo tenga que ver con cuánto me escucha o cuánto no me escucha el Señor, pero un corazón constricto y humillado y un cuerpo humillado lograrán victorias impresionantes. Amén. Jesús, escúcheme muy bien, Jesús está alentándote y quiere darte fuerzas a través de lo que no tenemos. ¿Cómo así, pastor? Que Dios quiere darme una fuerza que no tenemos. Para no rendirme en medio del clamor, solamente puedo hacerlo a través del poder del Espíritu Santo. Si no tengo al Espíritu Santo en mi clamor, entonces mi clamor no tiene un respaldo de poder y autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo, que lo recibo con la promesa de la salvación totalmente gratis, entonces el Señor dijo que no estaríamos solos, sino que el Espíritu Santo ya no moraría en nosotros, sino que habitaría ¿en dónde? En nosotros. Es decir, que si yo creo que el Espíritu Santo está conmigo, mi clamor está respaldado por el sello y la promesa de aquel que cumple su promesa cuando la hace. Amén, iglesia. Yo quiero que por un momento inclines tu rostro y cierres tus ojos y escuches. Jesús, el mismo Jesús de esta historia, está alentándote y diciéndote: no dejes de clamar, no dejes de clamar, no te rindas. No sé por qué estás pasando, pero hoy en este momento Dios te está diciendo: no dejes de orar, clama y yo te responderé. Es el versículo de este año. Clama siempre y no te rindas, iglesia. Clama, clama y no te rindas aun cuando no veas tu milagro. Porque si sigues clamando, el proceso de Dios en tu vida generará fruto. ¿Alguien puede levantarse y levantar sus manos por un momento? Gracias, Señor. Un principio fundamental: el tiempo está volando, pero diga conmigo: no voy a abandonar el clamor. Segundo, cree y ten la certeza que Dios escucha y responde. Para que tu clamor sea efectivo, para que tu clamor sea poderoso, primero no debes abandonarlo, y segundo debes tener la convicción y la fe de que Él está escuchando tu clamor. ¿Crees que Dios nos está escuchando esta mañana? Dice la palabra en Marcos capítulo 10, voy muy rápido. Jesús sana a un ciego llamado Bartimeo. Después llegaron a Jericó. Estoy en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió en medio, y un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. No tenga en poco los nombres, porque cuando los personajes son nombrados, para la redundancia, con nombre propio, es porque eran importantes. Tal vez Timeo, dicen algunos estudiosos de esta palabra, de esta historia, que Timeo era un servidor del Señor, que era un conocedor de la palabra, y que su hijo había quedado ciego y estaba en la calle mendigando, pero que conocía las Escrituras. Y dice la palabra de Dios: cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca. Cuando oyó, ¿qué, iglesia? Que Jesús estaba ¿cómo? ¿Cuántos sabemos que Jesús está aquí con nosotros? Amén. Jesús está con nosotros, está igual de cerca que estuvo con Bartimeo. Empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le diría a la gente. Cállate, le diría al diablo. Cállate, le diría a las circunstancias. Cállate, diría el recibo. Cállate, diría el dolor de estómago, de cabeza. Cállate y no clames más. Pero dice la palabra que este ciego, dice la palabra que Bartimeo, capítulo 49, cuando Jesús lo oyó, ¿qué hizo Jesús? Lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. ¿Qué dijo Jesús? Dígale que ¿qué? Que se acerque. Le dijo: deja tu silla y pasa al frente y cree lo que Dios va a hacer en tu vida. Le dijo: tráiganlo, acércate. Entonces dice que el ciego se quedó ahí, no hizo nada. ¿Qué dice la palabra, iglesia? Dígale que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, Él te llama. Jesús te está llamando esta mañana. Amén, iglesia.
Bartimeo echó a un lado su abrigo, no esperó, no lo pensó, confió, se entregó, se levantó y saltó y se acercó a Jesús. Y Jesús lo mira con amor y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Usted cree que Jesús ya había escuchado el clamor de él? Sí. Pero cuando le dijeron cállate, dice la palabra que él gritaba más fuerte: Jesús, 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 ayúdame, Jesús. Eres el Mesías, eres el Rabí que yo he escuchado. Ayúdame. Y él no lo pensó como lo piensa mucha gente para recibir un milagro en la silla. ¿Será que es para mí esta palabra? ¿Será que Dios puede sanarme hoy? ¿Será que Dios puede liberarme hoy? ¿Será que Dios puede romper mi esquema y mi duda y mi incredulidad? Y entonces me levantaré, dejaré mi abrigo, mi temor, mi falta y mi incredulidad, y creeré que Dios puede hacer un milagro. ¿Alguien cree que Dios va a hacer algo grande esta mañana? Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó y saltó y se le acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver, por favor. Quiero ver, por favor. Quiero que me sanes, Señor. Quiero que me ayudes a desprenderme del adulterio. Quiero que me ayudes a vencer la pornografía. Quiero que me ayudes a vencer la ira y la contienda en mi casa. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Solo tienes que decirlo. Dios te está preguntando: ¿qué quieres que yo haga? Bartimeo necesitaba ver. Tal vez tú ya ves, pero necesitas algo diferente en tu corazón. Necesitas volver a creer en la palabra, volver a retomar el fuego y el llamado del Espíritu. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha ¿qué? Sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Lo que movió el corazón de Dios fue ¿qué? El grito, el clamor de un enfermo que creyó que era la única oportunidad. La palabra dice que Jesús nunca más volvió a pasar por Jericó. Ojo con esto: Jesús nunca más volvió a pasar por esta ciudad. El ciego sabía que solo tenía una oportunidad y no estaba dispuesto a desperdiciarla. El mismo Jesús que sanó a Bartimeo está esta mañana en este lugar diciéndote: Él está pasando por aquí, grítale y yo voy a escucharte. ¿Alguien dice amén a eso? Dios, para ir cerrando, oyendo que Jesús de Nazaret, hay una canción muy chévere que dice Cristo de Nazareno está pasando. Viejito, ¿no? Usted no lo conoce, ¿no? Sí. El pastor, ¿sí te acuerdas, cierto, pastor? Sí. El maestro de Nazaret está pasando por aquí. Maestro de Galilea, eso. El pastor Héctor sí se la sabe. Sí. Inmediatamente comenzó a dar voces, dice la palabra. Cuando clamemos, llamaremos la atención de Jesús. Cuando no abandonemos el clamor y cuando tengamos convicción y fe, Jesús volteará su mirada, detendrá su camino y dirá: ¿qué quieres que haga? No porque Jesús sea una sirvienta que tenga que obedecerte, sino que Él, si encuentra una oportunidad para que Él sea glorificado, Él no la va a desperdiciar. Esta generación, le decía ayer a los líderes de jóvenes, esta generación de jóvenes es muy visual. Muy visual. Y la palabra me dice que yo tengo un Dios que hace cosas visuales. Que si esta generación quiere una señal para creer, tenemos un Dios que está apasionado y amado y entregado y comprometido. Y si necesita hacer una señal para que los jóvenes, los adultos y los ancianos lleguen a sus pies, entonces hará una señal para que Él sea engrandecido. ¿Alguien dice amén a eso? Porque el evangelio que yo predico es un evangelio de palabra y de poder. ¿Alguien dice amén? Así que ponte sobre tus pies. Vamos a dejar con esos dos puntos. El tercero quiero dejárselo para que usted lo encuentre: un clamor eficaz.
debe estar acompañado de clamar por la llenura del Espíritu Santo. ¿Por la llenura de quién? Del Espíritu Santo. A la iglesia se le ha olvidado clamar por el don de lenguas. A la iglesia se le ha olvidado clamar por la liberación, por la sanidad, por los enfermos, por los paralíticos. Pero Dios nos dio una promesa para esta casa, que en este terreno es un lugar, una casa de oración, y aún los muertos se levantarán de nuevo en este lugar. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien cree que los ciegos podrán ver en este lugar? ¿Alguien puede creer que los enfermos serán sanos? Yo puedo creer. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.